Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches a todos los que se vienen conectando a su programa dominical La Voz Pública, que está siendo transmitido por el fanpage del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE. El día de hoy vamos a abordar un tema de coyuntura respecto a la declaración jurada de interés que ha sido materia de cierto trámite que vienen realizando y que han realizado hasta el 13 de octubre los árbitros y sobre todo aquellos árbitros que arbitran en el marco de la ley de contratación pública o también arbitrajes donde participa el Estado. El día de hoy nos acompaña el doctor Paolo del Águila, quien es abogado y por la Pontificia Universidad Católica, cuenta con maestría en Derecho de la Competencia de la Propiedad Intelectual por la misma Casa de Estudios, fue secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, se desempeña como profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en programas de posgrado también de la UPC, Universidad Continental, Universidad de Lima. Actualmente se desempeña como árbitro especialista en la materia. Bienvenido, doctor Paolo. Buenas noches. Buenas noches, estimado doctor Ruiz, ¿cómo estás? Yo muy contento de estar con ustedes compartiendo estos minutos para tratar un tema tan interesante y también con mucho interés y debate. Así que mil gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Pablo. El punto, y creo que la pregunta clave que va a ser es, hemos visto la publicación de una ley en la cual el título inclusive señalaba declaración jurada de interés de funcionarios públicos o servidores públicos ante la Contraloría General de la República. Y como sabemos, un árbitro, corrígeme, un árbitro no tiene la calidad de funcionario o servidor público. Sin embargo, de contrabando, en esa ley señalan que también los árbitros deben presentar una declaración jurada ante la Contraloría. Y como los amigos recordarán, ya nos hemos quedado algunos en la declaración jurada de interés de la PCM, pero pocos, y hay algunos inclusive amigos que se han sorprendido porque no sabían que también se debería haber presentado una declaración jurada de interés hasta el 13 de octubre. ¿Cuál es el marco general? ¿Cuáles son las reglas? ¿A quiénes están obligados a presentar esta declaración jurada? Y si hay alguna sanción a los que no han presentado una declaración jurada. Te pediría que nos expliques cuál es la coyuntura y el marco legal, doctor Pablo. Tienes el uso de la palabra. Gracias, Jorge. A ver, vamos por partes y cucharadas, como se dice, ¿ya? Yo lo que quiero es explicar en 5 minutitos cuál es el marco legal, como tú bien apuntas, para entender qué es esto de la declaración jurada de intereses y enfocarla al tema de los árbitros, para luego desgranar una serie de problemas que yo creo que se están presentando, y finalmente concluir, ¿no?, que de pronto esta declaración jurada de intereses para árbitros no es el mejor mecanismo para garantizar la transparencia y evitar los conflictos de interés en el arbitraje, ¿no? Ojo, me estoy centrando, como me han pedido, al tema de declaración jurada de intereses manejado por Contraloría para árbitros, no para servidores o funcionarios públicos, que de hecho los árbitros no lo somos. Muy bien, yendo un poquito a los antecedentes de la ley actual, que es la ley que pone en manos de la Contraloría toda la regulación y supervisión y control de las DJs de intereses, entre otros, de los árbitros. Yendo un paso atrás, digo, está como antecedente el decreto de urgencia 020 del año 2019 y su reglamento, el decreto supremo 091-2020 de la PCM, modificado por el decreto supremo 182-2020 de la PCM. Y digo que es un antecedente porque de hecho, hasta hace muy poco, como tú bien lo señalaste, Jorge, no era la Contraloría General de la República quien manejaba la declaración jurada de intereses de los árbitros, sino era la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, a través
de una secretaría especial, ¿no? La Secretaría de Integridad. Básicamente, estas normas, el decreto de urgencia y su reglamento, tuvieron como fin o como objetivo central la detección y la prevención de los conflictos de interés en servidores o personas que ejercen una función pública. Ese era el objetivo o finalidad esencial. Y para ello, en su artículo primero, ¿no?, estas normas antecedentes del actual señalan o establecen como documento de carácter público la famosa declaración jurada de interés, la cual termina siendo, y esto es una cita textual, un requisito indispensable para ejercer el cargo o la función pública. Y dentro de una lista muy grande, de la A hasta la Z, literalmente, de la A hasta la Z, de sujetos obligados, podemos encontrar, y ahí es fácil ubicarlo, al presidente de la República, vicepresidentes, magistrados, miembros del Tribunal Constitucional, funcionarios del servicio diplomático, congresistas, aunque ellos tienen una regulación peculiar o particular, en fin, todos los altos cargos que conforman la estructura del Estado, y no solamente entendido como Estado a nivel nacional, sino también a nivel regional, gobiernos regionales, y municipal, gobiernos locales. Con lo cual, todos los funcionarios de cierta trascendencia van a estar, digamos, en calidad de sujetos obligados a la presentación de la DJ de intereses, de la Declaración Jurada de Intereses. Pero, sorpresa, en el literal X de esa disposición, de ese decreto de urgencia antecedente a la ley actual, encontramos también a los árbitros como sujetos obligados a presentar la declaración jurada de intereses, a pesar de que, creo que coincidimos en ello, no somos funcionarios públicos. Hace relativamente poco tiempo, el 23 de junio del presente año, del 2021, se publica en el peruano la ley 31.227, que es la ley que nos interesa para efectos de este debate. La ley 31.227 lo que hace no es modificar el objetivo, la finalidad, los sujetos obligados, etcétera, que ya estaba previsto desde hace 2 años atrás con el decreto de urgencia 020-2019, sino lo que hace es transferir de la PCM a la Contraloría General de la República todo este sistema del manejo, supervisión, control y eventualmente sanción vinculada a las declaraciones juradas de intereses de los funcionarios públicos. Y nuevamente, la ley 31.227 incluye dentro de los sujetos obligados, en el literal W, artículo 3º, a los árbitros y también, hay que decirlo, a los conciliadores, a los adjudicadores, que son las personas que ven o que están dentro de las juntas de resolución de disputas, y a los amigables componedores, que yo entendería que se está refiriendo a mediadores, aunque no son muy claros al respecto. Pero para lo que nos interesa, entonces, tenemos que los árbitros, nuevamente, con la ley actual, la 31.227, están obligados a presentar la declaración jurada de intereses. ¿Cuándo debe presentar el árbitro su declaración jurada de intereses? En 3 momentos distintos. Al inicio, es decir, cuando el árbitro es nombrado y acepta el nombramiento de árbitro, conjuntamente con su carta de aceptación, debe presentar su DJ de intereses. Luego, de manera periódica, que la ley establece que es al año, ¿no?, de asumido dicho encargo, es decir, si me nombraron árbitro hoy, 24 de octubre del año 2021, dentro de los 15 días posteriores al 24 de octubre del 2022 debo presentar mi declaración jurada de intereses periódica. Y finalmente un tercer momento, que es al final del encargo, que para el caso de los árbitros la norma establece en el artículo 5.3 que eso es al momento de la emisión del laudo arbitral, que es cuando uno resuelve la controversia y acaba su función como árbitro. Palabras más, palabras menos, y he tratado de ser exacto en los 5 minutos. En eso consiste esta ley 31.227. Luego hay una serie de cuestiones de orden administrativo, funciones que le dan a la Contraloría
para preservar y supervisar las declaraciones, un anexo modelo respecto de lo que se va a declarar, entre otros aspectos. Pero lo esencial, el objetivo es ese. Ahora viene la pregunta que yo planteo, ¿no? Y que seguramente en este feedback de preguntas nos va a ayudar a comprender mejor. Hay tres preguntas esenciales. La primera, ¿somos los árbitros servidores públicos? Segunda pregunta, en el ejercicio de nuestro cargo, en el ejercicio de la función arbitral, ¿ejercemos una función pública? Tercera y última pregunta, ¿las instituciones arbitrales y los árbitros conformamos la estructura del Estado? Si se dan cuenta de lo que he explicado y lo que pueden ustedes revisar de esta ley, todos los otros obligados sí son funcionarios públicos, en cualquiera de los niveles o estamentos del Estado, menos los árbitros. Entonces, si bien nadie discute la importancia de cautelar conflictos de interés, la importancia de transparentar las funciones de los servidores del Estado, es viable y es dentro de lo que podemos decir conceptualmente hablando, es claro que los árbitros podamos encajar en esta lista de servidores y funcionarios obligados a presentar una DJ de intereses ante la Contraloría cada vez que nos nombran. Y lo dejo ahí, Jorge, porque esa era la explicación inicial y yo tengo un montón de preguntas, además de algunas respuestas. Muchas gracias, Pablo. Interesante que hayas resumido un poco lo que es parte de la coyuntura actual en el mundo del arbitraje y sobre todo de aquellos árbitros que vienen haciendo diferentes consultas. Y tocaste un punto sobre los funcionarios o servidores públicos cuando uno tiene la calidad de ser un funcionario público. Y aquí viene inclusive tocar y traer a colación algunos proyectos de ley que en buena medida han sido, no han tenido ningún tipo de, no han prosperado, y es justamente hacer que los árbitros que arbitran en el marco de una ley de contratación pública o donde el Estado es parte, sean considerados funcionarios o servidores públicos. ¿Cuál es tu opinión respecto a este punto? Porque hay inclusive cierto sector o algunos árbitros, o no sé si la Contraloría, porque me sorprende que saquen este tipo de ley y señalen que los árbitros también deben presentar una DJ. En el trasfondo hay personas, o cuál sería la explicación de considerar o sacar mañana más adelante, insistir que los árbitros que arbitran donde el Estado es parte sean considerados funcionarios o servidores públicos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Jorge, esa es una pregunta medular, ¿no? Y con todo el respeto que se merecen las personas que sostienen que los árbitros son funcionarios públicos, yo podría decir que lamentablemente quien piensa eso no conoce o nunca ha tenido acercamiento con el arbitraje ni tiene claro cuál es el ADN del arbitraje. El arbitraje o el ADN del arbitraje es básicamente un sistema privado para resolver conflictos por medio del cual dos partes le dan, ¿no?, a un tercero, que es el árbitro, la competencia, la potestad, el poder, la facultad para resolver justamente el conflicto a través de un laudo. Si ustedes se dan cuenta, el arbitraje nace de la autonomía privada de voluntades. El arbitraje es antes que nada un contrato, a través del cual dos partes pactan, contratan, acuerdan que si hay un conflicto en mi contrato de arrendamiento, en mi contrato de compraventa o el que fuera, ese conflicto no va a ir al Poder Judicial, sino va a ir a un proceso especial, a un sistema particular, muy privatista llamado arbitraje. Y cuando el Estado es parte de un contrato, se pone en una situación paritaria con el privado y hace exactamente lo mismo, pacta. Por eso se llama contrato, con la única diferencia que no son dos privados, sino es un privado con una institución estatal. Pero es un pacto, es un contrato. Por tanto, y acá quiero coger el toro por las astas, la relación que existe entre las partes
y los árbitros es una relación pura y llanamente contractual. No hay función pública. Lo que las partes hacen con el árbitro es hacer un contrato, a través del cual, por su servicio, le retribuyen lo que se llama un honorario arbitral, y el árbitro, a cambio, como contraprestación, analiza, evalúa, valora las pruebas y emite un laudo con lo cual se resuelve el conflicto. No hay, por lo tanto, ¿no?, una actuación o una función pública sumergida en esto. El árbitro no está enfocado, como equivocadamente dice la ley 31.227, no está enfocado a asegurar, ¿no?, o a garantizar el interés público. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que hacer el árbitro es, de acuerdo a derecho, resolver una controversia. Que puede tener, o que puede darle la razón al Estado o al particular, eso es indistinto. Pero tiene que, a través de mecanismos y el uso de la ley, resolver un conflicto. ¿Por qué? Porque las partes contractualmente se sometieron a la competencia del tribunal arbitral. Esa es la cuestión. Y por eso descarto totalmente llano que el árbitro sea un funcionario público, porque eso no tiene que ver con el ADN de la partida de nacimiento del árbitro, que es el convenio o contrato de arbitraje. Coincido y suscribo lo señalado por ti, Paolo, porque es importante hacer entender a los amigos que nos están viendo que el árbitro pues no tiene la calidad de un funcionario público. Inclusive pues un árbitro no tiene un contrato, digamos así, laboral, ni es un CAS, al momento de que el Estado inclusive a través de sus procuradurías designan un árbitro. Entonces, como bien señalas, hay una diferencia contractual, digamos que viene y se deriva de un contrato público, diferente a un servidor público que a quien el Estado o alguna entidad contrata bajo diferentes modalidades, pero un árbitro no se somete a eso. Y si se sometiera, o si fuera un servidor público, un funcionario, ¿cuál es la independencia o imparcialidad? Ya tendría que ser, pues bueno, servidor público, laudar a favor del Estado. Entonces creo que ese es un tema importante aclarar y mantener una posición firme, porque de lo contrario, un árbitro, en mi opinión, perdería credibilidad y sobre todo ya no tendría independencia o imparcialidad porque es considerado un servidor público, por ende tendría que darle la razón, así no la tuviera, al Estado. Entonces, Y de hecho, Jorge, si me permite, es bien interesante lo que dices. ¿Por qué? Porque esta ley es absolutamente contradictoria con lo que la misma ley de contrataciones del Estado señala. La ley de contrataciones en su reglamento te dice, oye, no pueden ser árbitros, o es incompatible que sean árbitros, el presidente, los ministros, los magistrados, los congresistas. Entonces, ¿por qué? Porque sí tiene la calidad de funcionario público. Si el árbitro tuviese la calidad de funcionario público, sería absurdo que pueda ser árbitro, porque justamente estaría con el sombrero de funcionario público y eso le restaría totalmente independencia e imparcialidad, que es o que son los dos principios elementales para ejercer función arbitral. Pero además, si me permites, muy corto, eh, como dije hace un rato, es loable. O sea, yo creo que el objetivo de la ley es importante y hay una buena voluntad, cautelar todo el tema de conflictos de intereses, velar porque esto no se presente, velar porque no haya corrupción en los arbitrajes, que lamentablemente ha habido algunos casos que se están investigando por eso. Este, pero creo que el tema no pasa por generar declaraciones, requisitos, y lo que yo creo principalmente problemáticas o dolores de cabeza en las declaraciones que son cada vez más complicadas, como tú advertías, ¿no? Y te hacen preguntas que no tienen nada que ver con tu relación parte-árbitro, sino que existen ya en la ley de arbitraje instrumentos muy claros para cautelar los conflictos de interés y para cautelar la independencia e imparcialidad de los árbitros. Y lo resumo en 3 instrumentos, rapidito. Ex ante, el deber de revelación, que es la declaración que hace el árbitro de todos los potenciales conflictos de intereses que yo pueda tener con las partes, sus abogados, representantes o apoderados desde el día 1, desde el momento que acepto el arbitraje. 2, durante el proceso arbitral yo estoy obligado a hacer ampliaciones de mi declaración por si sobreviene alguna causal que pudiese generar una duda sobre mi imparcialidad e independencia. 3,
Ex post está el recurso de anulación del laudo, por si es que hay algún tipo de irregularidad en la composición del tribunal arbitral. Y finalmente, como colofón, 4, la supervisión de conductas a las cuales estamos sometidos los árbitros a través del Código de Ética de Contratación Estatal, que lo maneja el OCE, ¿no? Y su Consejo de Ética, y los códigos de ética o reglamentos arbitrales que lo manejan los centros de arbitraje en todo el país, a través de los cuales los árbitros podemos ser pasibles de procedimientos sancionadores, de incluso de expulsión de las nóminas de árbitros, si hemos transgredido esos principios éticos. Por lo tanto, estimados amigos, creo que hay varios instrumentos en la normativa arbitral propia y específica como para no tener que recurrir y confundir con otro tipo de instrumentos que no vienen al caso y que están ligados a lo que es función pública y no función arbitral. Coincido contigo, Pablo, porque hay un segundo punto que aclarar. Creo que la comunidad arbitral, los árbitros, no tienen miedo a brindar información, porque esto lo hacen al día a día. Cuando uno acepta un arbitraje, uno revela la información a las partes, revela si tiene un conflicto o no, y si lo tiene, no acepta el arbitraje. Esto es el común denominador de lo que día a día hacen los árbitros, con las partes y en el marco de un deber de revelación. Pero ya hablando y cumpliendo formalidades que tal vez exige con tal vez una buena intención de la Contraloría, pero ¿dónde queda? Y muchos se preguntan, ¿dónde queda la simplificación administrativa cuando ya una entidad pública, que es la PCM, lanza una ley para sorpresa de muchos que indica, bueno, están obligados a brindar una DJ, los árbitros reaccionaron de manera positiva, presentaron, pero la ley de procedimiento administrativo, la ley 27444, señala que si ya una entidad tiene la información, ya no te la debe volver a pedir. Entonces, quisiera que nos comentes cuál es la lógica y si hay simplificación administrativa en lo que hace la Contraloría a volver a hacer un refrito y decir, árbitros, también pásame una DJ, y el día de mañana sale el Ministerio de Justicia, también quiere una DJ, y salen todas las entidades, y así los árbitros tienen que ir declarando, presentar. Esto también se debe, digamos, tiene un sentido hacer esto cuando ya la administración pública tiene esa información, la puede canalizar, y si en buena cuenta le falta algo, pedir una ampliación en todo caso o aclaración, porque de lo contrario nos llenamos, o un árbitro se llena de declaraciones juradas, inclusive puede inducirse error en algún momento que pusiste una DJ en la PCM y luego pones otra en la Contraloría. Esa es documentación inexacta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión, Jorge, es que se está burocratizando la función del árbitro, no solamente haciendo o haciendo o tocando un concepto equivocado del árbitro como funcionario público, sino generando una serie de costos de transacción altos que lo que van a hacer es generar desincentivos para ser árbitro. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, a cada momento voy a tener que estar gastando mi tiempo y mi energía en declaraciones juradas, que además no es una única declaración, sino tengo que hacer tantas declaraciones juradas de interés como nombramientos como árbitro tenga. Entonces, llega una situación donde a cada vez que me nombre, por cada arbitraje voy a tener que hacer al menos 3 declaraciones, al inicio, la periódica y la final, y eso multiplicado por la cantidad de casos que tenga. Vale la pena llenar el portal de la Contraloría de la misma declaración respecto de todos mis casos, cuando a lo mucho valdría una única declaración una vez, ¿no? Ok, que la puedo renovar cada año, a lo mucho, pero suficiente. Y no que a cada vez que me nombran tendré que hacer una nueva declaración. Lo que pasa es que creo que hay esta equivocada idea de que mientras más papel presente, van a, de alguna manera, garantizar la imparcialidad, la independencia de los árbitros y la inexistencia de conflictos de interés cuando eso no va. O sea, no por presentar una declaración jurada, eso se va a acabar. Yo creo que debe haber, y acá si me permites,
para redondear la idea de qué se debe hacer, ¿no? Creo que el camino no es burocratizar la función del árbitro, no es decir que el árbitro es un funcionario público, porque eso es equivocado conceptualmente por donde lo veas. La función no es generarle, no solamente al árbitro, sino también a las entidades, mayor carga administrativa, y de hecho muchas entidades ni siquiera reportan el nombramiento de sus árbitros porque no tienen el personal para hacerlo, entonces ni siquiera puedes llenar tu DJ y depositarla en el portal de la contabilidad porque la entidad no te reportó. O sea, hay tantas cosas que no se hacen porque lo que generas es una carga administrativa absurda que no sirve de nada, sino más bien deberíamos repensar el tema y con los instrumentos, con esos 4 instrumentos que ya les mencioné hace 5 minutos, hacer una suma de otros instrumentos que sí están bien enfocados en lo que es el control de las conductas de los árbitros y la cautela de los conflictos de interés. Primer instrumento, adicionales a los 4 primeros que dije y que se debe pregonar: información. Debemos eliminar toda simetría informativa para que el mercado arbitral, los operadores jurídicos y económicos que contratan árbitros, sepan quién es quién en el mundo arbitral. Y para eso se necesita que el Estado, y yo creo que esa sería la función primordial de la Dirección de Arbitraje del OCE, sea un faro de información que nos diga, oye, ponen el nombre, Juan Pérez, ¿no? Jorge Ruiz, Paolo del Águila, y te sale toda su historia arbitral. Cuántos nombramientos, quiénes lo nombran, para ver si hay nombramientos recurrentes, recusaciones, cuántas recusaciones fundadas, cuántas remociones, con quiénes ha arbitrado, etcétera, etcétera. Yo tengo un perfil clarísimo de ese árbitro para lo que me interesa, en su función arbitral. Información, primer instrumento. Segundo instrumento, tecnología. Ahora el arbitraje es virtual, entonces es mucho más fácil informatizar esa información y sobre todo publicar las decisiones de los centros, del OCE y también los laudos arbitrales al día para saber cuál es el pensamiento y cómo ha operado ese tribunal arbitral. Eso es muy importante. Tercero, apertura y diversidad de las nóminas de árbitros, para que el Estado principalmente no tenga un universo chiquito de árbitros para designar, como pasa con la famosa directiva 006 del año pasado, la directiva de registro de árbitros, que me parece muy mala, dicho sea de paso, sino que sea un universo grande, variado, variopinto, ¿no? De árbitros con experiencia, muy jóvenes, hombres, mujeres, de todo tipo, ¿no? Especialistas en todos los ramos, para que la opción o la oferta arbitral sea mucho mayor. Y finalmente, creo que deberían haber mecanismos de compliance, así como hay en las empresas, ¿no? También en el Estado, principalmente en el OCE, a través de su dirección de arbitraje, y en los centros de arbitraje privados, para justamente prevenir, cautelar y establecer mecanismos internos para garantizar la mitigación de los conflictos de interés. Eso es lo que se tiene que hacer. Desde mi punto de vista, eso es mucho más inteligente, enfocado y saludable que requerir a los árbitros llenar un papelito y presentarlo cada vez que te nombran árbitro. Coincido contigo y también la idea de generar un récord arbitral, que ya si bien es cierto lo está trabajando el OCE, pero el OCE solamente trabaja sobre el Registro Nacional de Árbitros, que el día de hoy son 130 árbitros para los miles de arbitrajes que tiene el Estado. Solamente el MTC tiene en giro más de 800 arbitrajes, entonces es importante que también se canalice la información, pero con mecanismos amigables, porque algo que se ha ido escuchando es que los mecanismos que hoy en día se vienen aplicando para las DJs y las declaraciones juradas de interés ante la Contraloría no son nada amigables. Y ahí te pediría si nos puedes comentar al día de hoy los árbitros que no han presentado su declaración jurada de interés, porque el plazo era hasta el 13 de octubre. ¿Qué deben hacer los árbitros que recién se dan por enterado sobre estas modificaciones? ¿Cuál sería el procedimiento y si hay alguna sanción sobre esto? Porque he escuchado en otros foros
que la sanción es haciendo una interpretación de todas las normas y reglamentos, uno llegaba a la interpretación que era ser una causal de recusación si es que no has presentado tu DJ. Creo, en mi opinión, exagerada, e inclusive sería un acto, pues, una mala práctica si algún contratista, abogado o procurador quiera emplear esto para dilatar o, o hacer una interpretación, en mi opinión, extensiva de la norma, porque la norma no tipifica bien, y corrígeme, Pablo, y me gustaría saber tu opinión, no tipifica bien cuál es el marco legal de los árbitros, cuál es la sanción o las consecuencias, como sí lo hace para los servidores o funcionarios públicos, ojo, pero para los árbitros, hablar de un principio de tipicidad y señalar que hay alguna consecuencia o sanción, creo que sería exagerada al día de hoy. Pero, ¿cuál es tu opinión? Te escuchamos, Pablo. Mira, Jorge, a los árbitros que no han presentado su DJ, sí les sugeriría que lo hagan, ¿no? No me gusta la idea, la verdad, como ya lo he dicho a lo largo de la presentación y de esta ponencia, me parece que no ayuda o no está enfocado esta norma para árbitros, sino para funcionarios públicos, y poco o nada va a ayudar en el tema de cautelar la imparcialidad e independencia de los árbitros y eliminar o mitigar los conflictos de interés en el arbitraje. Creo que no ayuda. Sin embargo, es una norma de nuestro sistema jurídico y hay que cumplirla, nos guste o no nos guste, nos parezca amistosa o todo lo contrario. De hecho, el artículo 5 señala, y hay que recalcarlo, que el incumplimiento de la presentación de las DJs, ¿no? O el cumplimiento incompleto o la información falsa, dará lugar a la respectiva sanción administrativa a cargo de la Contraloría. O sea, sí puede ser esa persona pasible de una acción de control y eventualmente una sanción. No dice exactamente que pueda ser recusado. Sin embargo, Jorge, en una opinión, justo a raíz de esta entrevista, estuve revisando algunas opiniones técnicas que dio la PCM, en concreto la Secretaría de Integridad Pública, el año pasado, ¿no? Sí señaló en esa opinión, que es la opinión para los que están interesados, opinión técnica 006-2020 PCM, diagonal CIP, sí dijo o sí señaló que esta situación de incumplimiento, de cumplimiento defectuoso o incompleto o falso, podría llevar a la recusación del árbitro en cuestión, ¿correcto? La norma actual no lo dice explícitamente. Esta opinión técnica estaba en función al decreto de urgencia anterior, al 020, pero ya un poco puedes darte cuenta cómo puede ir la mano, ¿no? Frente a esta situación, y lo que podría generar es todo un incidente de recusación, más allá de que sea fundado o infundado, ¿no? Más allá de eso, ya generas todo un problema o un incidente de recusación por el incumplimiento de un trámite administrativo, que repito, no tendría por qué ser el instrumento para cautelar los conflictos de interés. Pero como está la norma, habrá que hacerlo hasta que la deroguen o hasta que la modifiquen de otra manera, y el árbitro que no lo hace, pues creo que sí podría haberse expuesto definitivamente a una acción de control de la Contraloría, y eventualmente alguna de las partes podría utilizar la recusación como mecanismo también, eh, con un resultado bastante incierto. Bueno, esperemos que los colegas, y creo que siempre hablamos de buenas prácticas, y si bien es cierto, ya el tema de recusar ya se ha vuelto algo deportivo, uno recusa por recusar, y creo que esto no debería generar recusaciones, pero hacemos un llamado pues a los operadores a que todavía, mientras estos temas se aclaren en el camino, porque creo que la Contraloría, así, al igual que la PCM en su momento, debe dar mayor flexibilidad, ilustrar con guías prácticas, porque hay un tema de los DNI electrónicos. ¿Qué pasa si el día de hoy uno no tiene el DNI electrónico? ¿Puede hacer este trámite online? ¿Qué haría frente
a no tener el DNI electrónico? ¿Cuáles serían sus salidas? Mm. Me parece que en ese caso dan la opción de presentarlo de forma manual, ¿no? Pero también hay esto un inconveniente. La verdad es que, como decía al inicio, Jorge, creo que terminan burocratizando a través de esta normativa el ejercicio del cargo de árbitro, que debería ser un ejercicio, como siempre digo, basado en la confianza de las partes para con los árbitros, ¿no? Confianza de que esta persona o que estos integrantes del tribunal arbitral son personas que conocen la materia, son especialistas en el tema controvertido, tienen la capacidad y la experiencia para ejercer el cargo de árbitro, y también obviamente son personas probas con las cuales no va a haber un problema de conflictos de interés. Y si los hubiese, ya he señalado yo varios instrumentos que el sistema arbitral, tanto en lo público como en lo privado, nos ofrece, y con lo cual se garantiza también la independencia, la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio de la función arbitral. Correcto. Aquí nos llegan algunos comentarios y a todos los amigos que nos están viendo, los invitamos a realizar las preguntas porque la idea es poner los temas sobre la mesa, conversarlos, porque los amigos de la Contraloría son siempre los amigos que asisten a nuestros eventos, así que a ellos les pedimos que nos escuchen y sobre todo vean la problemática, que entendemos que la transparencia es correcta y creo que ningún árbitro o la comunidad arbitral esté en contra de la transparencia, menos cuando se trata de arbitrajes donde participa el Estado. Pero canalizar esa información, hacer flexible o inclusive el propio sistema, porque nos han llegado comentarios que indican que han querido realizar el registro, pero el sistema de pronto no se cayó, no se perdió toda la información y se les pasó el plazo. Carlos Álvarez Solís, a quien le mandamos un saludo, hace un comentario sobre que indica que existe un gran desconocimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos, entiendo que hace referencia a la Contraloría, sobre la obligación de consignar a los árbitros como declarantes. El Estado no ha realizado siquiera una campaña de difusión o sensibilidad sobre el tema. Y esto es claro, porque lo que pasa es que uno se debe dar notificado cuando sale en el peruano alguna norma. ¿Cuál es el camino de la difusión? Porque, repito, hay muchos árbitros que han visto la ley y el título claramente decía declaración jurada de interés para funcionarios o servidores públicos. Entonces, bueno, se les fue leer la norma porque X razones y de pronto se enteran de que había un artículo que hablaba de los árbitros. ¿Tú crees, y en tu experiencia también en Indicop y como eh, especialista en temas de derecho administrativo, crees que cuando uno lanza o publica una norma, debe haber pues un tema de difusión antes de decirle, darles un plazo o emitir una sanción? ¿Cómo se maneja esto en temas de regulación? Porque hay muchos que todavía no se han dado por enterados de lo que estamos hablando el día de hoy, Pablo. Sí, sería importante eso, ¿no? Si bien la norma dio un periodo de 15 días, ¿no? Para la presentación de la DJ, y a aquellos que no tenían el DNI electrónico, 15 días adicionales. Creo que el tema no pasa tanto por tener el DNI electrónico, la firma digital, sino principalmente porque no se sabe o no hay una orientación. Sé que hay en la página web, me parece que de la Secretaría Técnica de Integridad, una guía de orientación, pero creo que eso no basta, ¿no? Si bien, como tú repites, Jorge, y yo también lo creo, no dudo de la buena intención de los funcionarios de PCM en su momento y ahora de Contraloría, de querer colaborar con la transparencia en el arbitraje. Creo que nadie va a poner en tela de juicio eso, pero el problema es que si no hay difusión y más bien hay normas que no son
del todo aprendidas con H, ¿no? Y conocidas, vamos a generar que muchos árbitros, por desconocimiento o porque simplemente no supieron manejar la información a nivel de la plataforma de la Contraloría, estén en esta situación grave, ¿no? De eventual sanción o eventual recusación. Y creo que esa tampoco es la idea. Este, particularmente, repito, ¿no? Yo no soy amigo de generar esta sobreregulación, me parece eso, de declaración jurada cada vez que te nombran árbitro, porque a la interna del proceso arbitral ya hay, como decía, instrumentos o mecanismos para perfectamente cautelar los conflictos de interés y cautelar también la transparencia en el arbitraje. Bien, aquí hay otro comentario, otra pregunta de Javier Rojas, quien señala cuál sería la norma técnica que hace referencia a la causal de recusación. Hablaste sobre una opinión técnica de la PCM, pero ¿esto se aplicaría a la DJ, a la declaración jurada de interés de la Contraloría? O en todo caso, ¿cuál sería esta norma o reglamento que hable sobre la recusación como No, posible sanción? sí, la opinión técnica 06 que mencioné hace un rato, que es de la PCM, de la Secretaría de Integridad Pública, está referida al antecedente, es decir, eh, al decreto de urgencia 020, ¿no? Del 2019 y a su reglamento, ¿no? Donde sí señala esa opinión técnica que la sanción por el incumplimiento en la presentación de la DJ o el cumplimiento parcial, defectuoso, etcétera, sería la recusación. Con la ley actual, o sea, la ley 31227 del 23 de junio del 2021, no se habla explícitamente de una recusación, pero sí se habla de que el árbitro que incumpla con presentar esta declaración podría, y esto está en el artículo 5, ¿no? Podría o daría lugar a la respectiva sanción administrativa a cargo de la Contraloría, ¿no? Entonces, eso es lo que, como actualmente está regulado el tema. Que eso pueda generar en una recusación, particularmente, pienso que no. Y pienso que si se presenta sería infundada. Pero igual, como hablábamos hace unos minutos, da lugar a que alguna de las partes inconformes podría articular ese incidente y generar pues un retraso, suspensiones, etcétera, y generar un inconveniente en el proceso arbitral. Coincido plenamente en que esas recusaciones por estas causales que has hecho referencia deberían, y creo que sin duda deberían ser declaradas infundadas, porque si el árbitro ya reveló, en virtud pues a su deber de revelación, ya no tendría que estar sujeto, inclusive la conducta ya no tipificaría en este supuesto de no haber revelado o entregado a las partes interesadas en un arbitraje algún tipo de información. Miguel Ángel Pastor Calderón nos señala un supuesto, y creo que va por el enfoque de regular al funcionario, al árbitro como un funcionario o servidor público. Existe un problema importante en el arbitraje de contrataciones. Cuando se tiene una investigación penal sobre un determinado contrato y sobre ese contrato paralelamente están cobrándole a la entidad determinada prestación vía arbitraje. ¿Cuál es la solución sobre ello? Sabemos que el deber de revelación no lo soluciona porque los árbitros muchas veces no tienen conocimiento del ilícito y al final terminan siendo investigados. Mientras no se solucione este problema, se seguirá regulando en demasía el arbitraje en obligaciones innecesarias como una declaración jurada de interés. ¿Cuál es tu lectura sobre este punto? Y lo he podido entender la preocupación de la persona que nos escribe esta inquietud, esa pregunta, está en aquellos casos donde el contrato sobre el cual se está siguiendo un arbitraje es materia de una investigación
penal o de repente hasta de un proceso penal ya abierto. Pero recordemos a todos que esto corre por cuerda separada. De hecho, en el arbitraje no se puede arbitrar asuntos vinculados a ilícitos penales, ¿correcto? Entonces, una cosa va a ser la investigación en el fuero judicial, en el fuero penal, respecto de eventuales delitos cometidos por funcionarios o por privados, ¿no? En el curso de la ejecución de ese contrato, ese es un tema. Y el otro tema diferente va a ser la solución al conflicto de contenido evidentemente contractual, patrimonial, que los árbitros van a tener que decidir o dirimir entre esa entidad estatal y el contratista en cuestión, ¿no? Eh, veo que sí, o sea, que si ese es el trasfondo de la pregunta, el hecho que el árbitro vaya a resolver un conflicto de interés patrimonial vinculado, por ejemplo, a un problema de ampliación de plazo y gastos generales con relación a ese contrato, eso sí lo puede hacer el árbitro, no desacredita el laudo el hecho de que en paralelo se esté siguiendo una investigación a nivel penal por los juzgados correspondientes. O sea, son cosas distintas, digámoslo así. Ello siempre, claro está, sin perder de vista que los tribunales arbitrales tienen que, como decía la persona que preguntó, tener el cuidado de hacer todas las declaraciones, todas las revelaciones, justamente para informar a las partes de potenciales conflictos de interés. Correcto. Nos escribe Kevin Peláez Cruzado desde Trujillo. Saludos a todos los amigos de Trujillo. La declaración jurada ha abierto una ventana dañina al arbitraje en razón que el gobierno intenta equiparar la función arbitral con una función pública. Así también da la posibilidad de dilatar un proceso al formular una recusación por este motivo. Lo que comentábamos, y creo que cualquier persona con dos dedos de frente y con los pantalones sobre todo bien puestos dirían que un árbitro no puede ser considerado un funcionario o servidor público. Sin embargo, seguramente vamos a ver en el camino que congresistas o algún sector que desconoce la materia del arbitraje va a insistir en el tema de que el árbitro sea considerado como funcionario o servidor público. Entonces, esto sin duda va a traer a colación, pues, eh, un desincentivo, como bien lo he señalado. Son pocos los árbitros que al día de hoy están aceptando estar en un registro nacional de árbitros, están decidiendo si van a aceptar o no ser designados por una entidad pública, o cuando te dicen es arbitraje en contratación pública, no, mejor estoy tranquilo siendo abogado o arbitrando en temas comerciales, así que no acepto. Y nos perdemos a buenos árbitros con experiencia, árbitros internacionales, y creo que esta sobreregulación está haciendo daño al arbitraje y la comunidad arbitral y sobre todo los centros de arbitraje creo que deberían emitir un pronunciamiento. Pero bueno, el tiempo siempre es ingrato, Pablo. Yo te pediría que nos brindes, por favor, tus reflexiones y comentarios finales sobre este tema que sin duda da para más discusiones, posiciones y sobre todo la idea es escuchar ambas partes, llegar a un consenso y sobre todo dar viabilidad a las actuaciones arbitrales. Te escuchamos, Pablo. A ver, a manera de conclusión, yo diría que la ley 31.227, esta que regula la declaración jurada de intereses, no debería enfocarse o poner como sujeto obligado a los árbitros, ni a los conciliadores, ni a los adjudicadores, en general, a todos aquellos que de una u otra manera participamos como actores privados en la solución de conflictos alternativos a lo que es la justicia estatal o ordinaria. Para comenzar, ¿por qué? Porque ya lo hemos repetido varias veces, la labor de un árbitro no es estar supervisando el interés público, ni tiene la calidad de funcionario público, ni forma parte de la estructura del Estado, ni mucho menos, ¿no? El árbitro
es una persona natural, un profesional, que es contratado por las partes vía esta relación contractual que es la génesis del arbitraje, ¿no? Y por el cual lo que va a hacer es poner toda su sapiencia, toda su experiencia, todo su conocimiento para que, ajustado a derecho, resuelva un conflicto. Eso es, muy sencillo. Ese es el ADN. Eh, un poco la muestra de que quienes han hecho esta norma no conocen el ADN, y solamente lo digo como una muestra para el voto, es que, por ejemplo, el artículo 5, cuando habla de la declaración jurada de intereses, justamente dice que se presentará una declaración jurada al cese para los árbitros, dentro de los 15 días hábiles de haber extinguido el vínculo laboral o contractual. El árbitro no tiene vínculo laboral ni contractual con la entidad, porque si la tuviera no podría ser árbitro justamente, siendo requisito para la entrega del cargo la conformidad del servicio. Nunca en mi vida he visto, en los casi 20 años que ya tengo metido en temas arbitrales, que por emitir un laudo una entidad te da una conformidad de servicio. Pero eso, exactamente eso lo dice la norma. Con lo cual es una muestra, para muestra un botón, que quienes han redactado esta norma de repente conocen mucho el tema administrativo en función a los servicios, a los servidores públicos, pero no conocen qué es el arbitraje ni cómo funcionan las relaciones partes-árbitros y qué es la función arbitral. Entonces, ahí está claro. Sin embargo, ¿no? Creemos que hay buena intención, creemos que el objetivo es loable, pero no a través de una norma que administrativiza o burocratiza el ejercicio del cargo de árbitro, sino que lo que debemos ponderar son instrumentos ya existentes en la legislación arbitral, deber de revelación o disclosure, principios de imparcialidad e independencia, actuación y supervisión de centros y del mismo OCE, etc. Hay instrumentos que ya existen que sirven para mitigar el conflicto de interés y para darle transparencia al arbitraje. Y a eso, finalmente, debemos sumar buenas praxis o buena práctica. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Información, lo cual transparenta el trabajo y el récord arbitral, como tú bien decías, Jorge. También está el tema de la tecnología, virtualizando el arbitraje vamos a tener información en tiempo real y no desfasada de quién es quién en el mundo arbitral. Abrir las nóminas de árbitros y no cerrarlas como hace el Registro Nacional, que cierra. Antes de ser 130, eran 30 o 40, y tuvieron que retrotraer a los anteriores inscritos para que por lo menos las entidades puedan elegir ya no entre 30, sino entre 140, más o menos, lo cual es un absurdo, ¿no? Entonces, en vez de reducir la oferta, tienes que ampliar la oferta arbitral, y que el mercado del arbitraje, a través de esa información, vaya generando conductos claros de quién es un árbitro probo, competente, que sabe hacer su chamba. Y finalmente el compliance, que yo creo que es una tarea pendiente de muchos centros y de la propia dirección de arbitraje del OCE. Yo creo que por ahí tendría que irse decantando las cosas para asegurar, no te digo al 100%, porque eso es imposible, pero sí en gran medida que en los arbitrajes vamos a tener transparencia, vamos a tener independencia e imparcialidad de los árbitros y finalmente vamos a reducir al mínimo los eventuales conflictos de interés. Eso sería, Jorge. Muy bien, Paolo. Suscribo plenamente las conclusiones y reflexiones que has brindado. Y desde aquí hacemos un llamado pues al Contralor, quien consideramos es un profesional muy capaz, y a los amigos de la Contraloría que no nos pongan o no pongan a los árbitros en un mismo saco como si estos fueran funcionarios o servidores públicos. Si el día que alguien pretenda regular, ya lo han intentado, que el árbitro sea funcionario o servidor público, el árbitro perderá su independencia y su imparcialidad. Y de nada sirve ya hablar de arbitraje cuando uno ya se puso el sombrero y va a laudar en favor del Estado. Ya no hay terreno horizontal entre las partes y con eso generamos desincentivos, no solamente para los árbitros, sino también para la inversión nacional o internacional. Nadie
va a someter su controversia o sus inversiones cuando tu mecanismo alternativo de solución de controversias no es imparcial. Tienes ya inclinada la balanza y eso no es justicia. Y esperamos que, y hacemos también un llamado a la Contraloría que, al igual que la PCM, empiece la difusión, empiece, si quiere una declaración jurada de intereses, creo que lo más saludable es hacer un proceso de difusión, educación, viabilizar el tema de los registros, que un árbitro en este marco del COVID, de las nuevas cepas, etcétera, no vaya a tener que ir presencialmente a dejar un papelito. Creo que eso es la burocracia en su máxima expresión. Cuando hablamos de gobierno digital, ya existe el gobierno digital, una ley, hablamos de simplificación administrativa, y es un absurdo que un administrado, una persona, un ciudadano vaya a una entidad X presencialmente a dejar un documento. Estamos 2021, ya próximamente 2022, y esto ya no se ve en temas de simplificación administrativa. Todo debe ser a través de procedimientos electrónicos, transparentes, y aquí no hay miedo, señor Contralor, creo, a presentar información. Creo que los buenos árbitros y los profesionales del mundo del arbitraje no están llanos a colaborar, están llanos a brindar información, pero hay que darle las herramientas amigables y sencillas para que esto sea cumplido. Bien, Paolo, nos tenemos que ir. Sin duda este tema ya lo hemos abierto y será tocado en otros eventos académicos. Muchas gracias a todos los amigos. Invitarlos al 28 de octubre que tenemos el arbitraje, un conversatorio sobre arbitraje en temas de expropiación, a que se inscriban y nos estaremos viendo el próximo domingo en La Voz Pública. Muchas gracias, Pablo. Cuídate y Gracias a feliz ti, domingo. Jorge, y al CAE, igualmente. Chao con Cuídense. todos. Chao con todos.